Y hoy estaremos leyendo un salmo penitencial, Salmo 51, que junto con el Salmo 130 nos desarrolla dos conceptos fundamentales. Por un lado, acercarnos confiadamente al Creador y en segundo lugar, confesar nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestras faltas, nuestros desafíos, nuestras luchas para que Él pueda trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente y de esa manera formar una auténtica relación de entre hijo y creador, pero también una relación de amistad. Así que demos la bienvenida a este espacio de la lectura de las Escrituras y ya volvemos con más. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y comenzamos leyendo así: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes, dice el salmista, ya en mis pecados. Más bien, borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Así instruiré a los pecadores en tus caminos. Así los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua proclamará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aun si yo te ofreciera sacrificios, no es lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Por tu bondad, trata bien a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Te agradarás entonces con los sacrificios que mereces, con los holocaustos y las ofrendas del todo quemada. Se ofrecerán entonces becerros sobre tu altar. Y así termina esta riquísima lectura donde aprendemos por lo menos tres cosas fundamentales. La primera de ellas, del versículo 1 al versículo 6, se nos habla de la confesión del salmista. Él abre su corazón y pide perdón al Creador, pide limpieza, reconoce su falta, confiesa su pecado y por sobre todas las cosas reconoce que su naturaleza es mala y necesita caminar en los elementos buenos que Dios provee. En segundo lugar, del verso 7 al verso 18 está la restauración que proviene de parte del Señor. Restauración donde Dios interviene en la formación de la mente, del corazón y del espíritu del salmista para que en tercer lugar él adquiera un compromiso frente al Creador para servirle en un ambiente de reconciliación. Tres cosas veo yo en el texto bíblico, queridos amigos, que vale la pena destacar: confesión, restauración y compromiso. Y esos tres elementos producen una genuina relación con el Creador que termina por extensión en una rica y linda amistad. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Así es, y solo a alguien que realmente le tenés confianza podés hablarle así, ¿verdad? Y esta es la idea de un caminar cristiano, donde cuando nos equivocamos podamos regresar como este salmo y realmente derramarnos delante de Dios con esta sinceridad y decir: me equivoqué, ¿verdad? Me equivoqué, erré de camino y te pido por favor que me vuelvas a ayudar. Pero solo alguien que tú sabes que tiene mucho amor para vos, uno puede dirigirse así. Entonces yo siento que este salmo es como un abrazo de Dios y uno se tiene que poner en el lugar cuando hablamos, leemos ese salmo. Uno se tiene que poner en ese lugar, o sea, en el lugar del salmista y decir, pues esta es la relación que yo anhelo tener con Dios, ¿verdad? Y también esa sinceridad con uno mismo de poder decir, pues de verdad estoy mal, me equivoqué y necesito regresar. No, completamente. Y es poderoso, amigos, cuando uno lo va a hacer intencional. No sé cuándo fue la última vez que llegamos, porque usualmente podemos llegar a asociar la oración con la petición, que en efecto puede ser una parte,
Pero es súper valioso también solo llegar a confesar, a derramar tu corazón. He de confesar mi propio pecado, que a veces dices, y Señor, perdóname por si hice algún pecado. Por si acaso se me fue uno y me perdonaste, no sé cuál, pero ahí vamos a ver, ¿verdad? Acá David comienza a ser muy preciso. Así es. Y dice, mira, yo sé que hice esto mal y sé que necesito ser limpiado. Y es apasionante ustedes cuando uno ve ese rechazo del pecado que genera David. ¿Sabes por qué? Porque como decía Gonzalo, cuando te acercas a Dios, comienzas a parecerte a Dios. Y Dios es el que rechaza el pecado. Él es tan santo que no puede convivir con el pecado. Entonces nosotros debiésemos de tener eso mismo en nosotros, decir, estuvo re mal esto. Nuevamente, no para castigarnos, sino para realmente dejar en el altar, pedir perdón. Y me encanta la estructura acá que nos comentaba Gonzalo, saber que somos perdonados. O sea, y ese es el dúo, ¿verdad? Ustedes, porque a veces uno puede decir, como ya soy perdonado, entonces, perdón, pues, y o sea, es como con la pareja, ¿verdad? Es como si ya sé que me va a perdonar, o sea, no pasa nada, sino decir, estoy tan cargado que vengo arrepentido, sé que igual voy a recibir ese perdón para seguir adelante y continuar el camino. A mí el pasaje que siempre me ha calado mucho es de la mujer adúltera cuando dice, ve, levántate y no peques más. O sea, ya te arrepentiste, recibe el perdón y para adelante, no para que nos quedemos ahí estancados, sino es levantarnos e ir a hacer lo que tenemos que hacer. Y las palabras de Jesús antes de eso es, yo no te condeno, es gracia. Pero esta mujer también se acerca reconociendo cuál es su problema, cuál es su pecado, cuáles son las cosas que les impide avanzar. Jesús le da gracia, le da amor y le dice, vete y ten un cambio en tus estilos de vida. Y creo yo que es sumamente importante eso, Rafa, Ricky, porque la verdad es que uno puede ver el salmista ese proceso de confesión, de la restauración que proviene de la gracia de Dios, pero del ánimo que produce esa plena comunión con el Creador. ¿Para qué? Verso 13, para testificar. Verso 14, para predicar. Verso 15, para alabar y adorar al Creador. Es impresionante, la verdad es que es una historia de esas que vale la pena leer y le recomendamos que lea a usted el Salmo 51 porque tiene muchísima riqueza y nos recuerda de cómo también es eso, o sea, como un buen amigo, en este caso el profeta Natán, o sea, se atreve a llegar con David y confrontarlo con su pecado, ¿verdad? A mí me impresiona porque la verdad que se la estaba jugando. Llegar a hablar con el rey nunca ha sido fácil y llegar y decirle y contarle la historia como se la contó para poder llevarlo a este momento de arrepentimiento. Y lo que me impresiona es que en ese momento David pudo haber tomado uno de dos caminos. Uno era justificar y excusarse. Exacto. Y el otro era reconocer lo que ya dijiste, Gonzalo, y pasar por ese proceso de reconocimiento, de arrepentimiento, de pedir perdón. Y eso es lo que hace David cuando se da cuenta. Dice, Dios mío, pero si ese soy yo, ¿verdad? En ese momento entonces es cuando cambia la actitud de David y comienza el proceso de restauración. Y quisiera hacer énfasis porque en el versículo 17 se nos dice que los sacrificios que Dios quiere, dice, son el espíritu quebrantado. Nos habla también de un corazón contrito y humillado. Esos son los verdaderos holocaustos, los verdaderos sacrificios que Dios quiere. Pero me gusta mucho porque después nos dice, entonces se agrada con los holocaustos que le presentamos también con nuestras ofrendas, con nuestro servicio, con todo lo demás. Pero tenemos que recordar que todo eso no funciona, voy a decirlo entre comillas, si no hemos pasado primero por ese reconocimiento de nuestro pecado. Y si no hay una auténtica relación personal con el Porque muchas veces nosotros creemos que venimos a la iglesia y servimos, que venimos y damos una donación, que tal vez regalamos algo y con eso... somos buenas personas. Y entonces con eso como que cubrimos nuestro pecado. O matamos la conciencia. Pero nuestro pecado no se cubre con ese tipo de acciones, sino que tenemos que pasar por este proceso, que es un proceso interno. Y me gusta porque porque a veces podemos creer que entonces Dios dice, es que no quiero sacrificios porque hay que ponerlo, ¿verdad? Hay que seguir leyendo. Hay que ver, pasamos por eso y entonces, dice, me gusta mucho porque usa dos veces el término entonces se agrada también con nuestro holocausto, ¿verdad? Entonces, recordar que todo comienza por ese proceso. Y la correcta motivación, queridos amigos, porque yo no puedo estar comprando el favor de Dios. El favor de Dios no se compra, sino más bien confesamos cuáles son nuestras luchas, somos restaurados por el Creador y de esa manera le adoramos a través de nuestras ofrendas, nuestra vida, nuestra integridad, nuestros valores morales. Y esto cuando leo, yo no sé si a ustedes les parece esta idea, pero cuando yo leo el capítulo 51, es básicamente lo que posteriormente sería la base del Evangelio. Claro. ¿Por qué? Porque primero es la petición del salmista. Ten piedad de mí, oh Dios, verso 1. Segundo, lávame. El texto del verso 2 dice, y límpiame de mi pecado. Tercero, confesión. Verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Cuarto, restauración. Quita mi pecado y seré limpio. Verso 7. Quinto, conversión.
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro en el verso 10. Sexto, salvación, devuélveme el gozo de tu salvación del verso 12. Y finalmente, proclamación. Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Yo no sé qué les No parece. podría esa haber un dinámica. cambio si no hubiera todo eso, Exactamente. ¿verdad? No podría haber un cambio real en nosotros. Pero lo importante de este salmo que esto es diario. Así O es. sea, me refiero que no es que lo hice una sola vez, porque todos lo hicimos una sola vez y nuestra vida empezó a cambiar, pero esto debe ser diario, constante. Ese es como la base de nuestro caminar en Cristo, ¿verdad? Y lo que decíamos anteriormente, el saber que con Dios podemos llegar así todos los días y Él siempre tiene los brazos abiertos, Así es. ¿verdad? Eso, ¿qué más amigo puede haber más que eso? Así O es, sea, y eso es tan lindo, tan importante lo que dices tú, Maki, porque llegamos a la conclusión, Rafa, Ricky y Maki, que una relación de amistad se cultiva a Exacto. diario. Una relación de amistad tiene ciertos fundamentos, códigos, que si se rompen esos códigos, se pierde la amistad y se pierde la confianza. Y qué importante eso, amigos, porque en esa confianza que entregamos al Señor, a mí me encanta que viene David confesando su pecado, pero luego dice, purifica con hisopo y estaré limpio, lávame y estaré más blanco en la nieve. Es como, sígueme limpiando, o sea, porque lo que queremos al final de cuentas es parecernos a Él. Porque a veces hay pecados que son evidentes, o sea, sabemos lo que estuvo mal. Y puede ser que sea algunos donde también no estamos tan conscientes. Acordémonos que el pecado no solo es a veces uno desviarse de sus acciones, sino es dejar de hacer algo. Correcto. Dejar de cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. Entonces decirle, Señor, o sea, es llegar con nuestro ego en el altar, ¿verdad? Usted decir, sí, Señor, escudriñame, o sea, sácame de mí todo lo que tienes que sacarme. Y me encanta por el dolor que presenta David, porque dice, no me despidas de tu presencia. Lo que sufre él es no poder imaginar su vida sin Dios, no poder imaginarse sin la presencia del Espíritu Santo en uno. Y es eso, ¿verdad? Ustedes, porque uno lo anhela. Con un amigo, cuando uno realmente tiene esa intimidad, como nos comentaba Ricky, no solo es de cuates, así como con los que uno va a molestar y que alegre, sino con aquel que donde dice, es que quiero estar con la persona. ¿Cuánto más anhelar sentarse en la misma mesa que el creador del universo? Así es. Y por En eso, cuanto a alta estima tenés esa relación, ¿verdad? Que si te equivocas, la querés enmendar profundamente porque no querés perder esa amistad. ¿Eh? Totalmente. Y no son amistades a corto plazo, la amistad con Dios es para la eternidad. Y por eso queremos hacerle a ustedes, queridos amigos, la pregunta. Necesitamos, por lo menos yo, y creo que mis amigos que están aquí en el panel, necesitamos todos los días confesar a Dios nuestras luchas, ser vulnerable, abrir nuestro corazón, reconocer que solo no podemos en este mundo, en nuestro caminar, en nuestro peregrinar. ¿Saben para qué? Para ser restaurado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestras acciones, pero con un fin, el fin de poder hablar de aquel que tiene gracia para usted, de hablar de aquel que tiene misericordia para todos nosotros y de esa manera constituirnos en verdaderos adoradores. ¿Qué cosa tiene usted que confesarle? ¿Qué cosa yo tengo que confesarle al Creador para restaurar nuestra relación y de esa manera volver a caminar como caminó Abraham, como caminó Moisés, como caminó Jesús con sus discípulos, a los cuales le llamó también amigos? ¿Qué tal si oramos y le decimos al Señor estas siguientes palabras? Señor, nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, reconociendo que en esta vida no podemos ser autosuficientes, individualistas, narcisistas, ególatras, sino que necesitamos confesar vulnerablemente nuestras luchas, nuestros dolores, nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, para poder ser restaurado en lo más profundo de nuestra alma y de esa manera recibir la limpieza y el consuelo que solo proviene de tu gracia y tu misericordia. ¿Para qué? Para que podamos ser hombres y mujeres sabios y proclamar tu bondad a todos los rincones de este planeta. Por eso, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una rica lectura, Salmo 51, por supuesto. Les invitamos a que ustedes lo puedan leer de manera personal, pero también como familia y poder extraer cada uno de los principios que encontramos en las Sagradas Escrituras, porque Ricky, vaya si no, la palabra de Dios es viva y eficaz y en ella nosotros encontramos sabiduría, consuelo, esperanza y el sentido del deber que nos toca en esta vida. Así es, y la verdad es que por eso es que nosotros siempre repetimos de aquí, y no es porque querramos nada más que usted nos acompañe en una lectura bíblica, porque sí, nosotros queremos invitarlo a que lea la Biblia, porque la Biblia, la palabra de Dios, es la que comienza a transformar nuestra forma de pensar y entonces nosotros cambiamos. Es la única manera que podemos cambiar de vida, ¿verdad? Podemos parecernos más al Señor. Vaya con Dios.
Ya estamos de regreso aquí en su programa favorito, como diría mi buena amiga Maggie, Vaya con Dios. ¿No es así? O vaya con Dios. Ahí está. Vaya con Dios, pues. Como dirían aquí, Ricky, a ver. Nosotros hablamos bien. ¿verdad? Sí, yo lo sé. Hemos de reconocer, Mikey, que en el Cono Sur no se habla muy bien. Bueno, Argentina no habla bien. Son bromas, son bromas. Estamos muy contentos, le damos la bienvenida a este segundo segmento del episodio Desarrolla tu amistad con Dios. Y uno de los textos sugerentes que estaremos reflexionando a lo largo de la lectura de este buen libro de Rick Warren es Santiago 4:8. Acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. Un texto bastante sugerente, queridos amigos. Yo no sé qué opinan ustedes respecto a este pasaje, pero sí, a este pasaje le antecede el versículo 7. ¿Qué tal? Ya con eso ya aprendimos. No, dice antes en el verso 7. Me quedé así como, ¿y cuál es el 7? En el verso 7 dice, primero, someteos Ajá. a Dios y posteriormente resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ajá. Y este pasaje complementa esos tres principios. Acercaos a él porque él se acercará a vosotros, que es muy parecido al Salmo 51. Exige una acción de parte de nosotros en relación a confesar que él es el creador, pero también a resistir las cosas negativas de este mundo. Yo siento que Dios siempre está como anuente a estar cerca nuestro. Somos nosotros los que nos alejamos de Él, ¿verdad? Con nuestras acciones y todo. Entonces, la idea es, si sentimos, bueno, es muy difícil a veces darse cuenta que uno se alejó de Dios, ¿no? Pero cuando tenés este proceso de arrepentimiento y todo, te das cuenta y quieres regresar a estar con Él, que es lo máximo. Así es, así No, es. correcto. Y creo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad, amigos? Porque uno puede, entonces, a veces entender, yo tengo que hacer algo para tener acceso a Dios. Más la obra que fue realmente, nos permitió acercarnos a Él, la obra redentora de Jesús. A lo que vamos con esto es la historia del hijo pródigo, ¿verdad? O sea, él estaba en comunión con el Padre, él decide, el hijo pródigo, irse, y entonces él regresa y aún de lejos dice que el Padre lo vio y fue corriendo hacia él, Exacto. ¿verdad? Entonces, es ese momento donde yo digo, lo que nos decía Maki, o sea, Dios ya hizo todo lo posible, todo lo necesario para que tuviéramos acceso. Sin ese acceso no podríamos. Entonces, tomando en consideración que ya tenemos ese acceso, es que yo nuevamente, ¿verdad? Ustedes es pensarlo, tenemos acceso al creador del universo. Es una locura no hacerlo. Y saber que Él va a estar ahí para con nosotros. Entonces, buscarlo de mañana, anclarnos a Él y no solo bombardearlo con nuestros problemas, sino simplemente deleitarnos en su presencia. Y qué importante lo que dicen ustedes, amigos, y no sé cuál es tu opinión, Ricky, pero la verdad es que el contexto del capítulo 4 es describir una comunidad creyente de la diáspora del siglo I, donde Santiago, el hermano del Señor, está animando a que resuelvan sus conflictos, y eran cristianos. Y él dice de dónde vienen sus pleitos, la ira, las contiendas, si no es de sus propios corazones. Además, les dice, ustedes piden y piden mal porque piden para sus propios placeres. Por eso, si quieren encauzar una auténtica relación con Dios, sométanse a su palabra, resistan al enemigo, pero en tercer lugar, acérquense a Él porque Él se acercará a vosotros. Y eso es lindo, porque cuando nos acercamos al Señor, entonces todo comienza a caer en su lugar, ¿verdad? Claro. La verdad que decía Maki es impresionante, porque Dios siempre está ahí. Entonces, por eso es que aquí el llamado es a que nosotros recapacitemos y nos acerquemos al Señor. Nos acerquemos a Dios, entonces vamos a estar cerca de Él, ¿verdad? Hay un principio que la Biblia presenta, y yo sé que tal vez, o sea, tiene más que ver en el tema humano de relaciones entre nosotros, pero dice, el principio es, el que quiere tener amigos debe mostrarse amigo. Yo siento, igual pasa con Dios, ¿verdad? Si nosotros queremos que Dios sea nuestro amigo, si queremos ser amigos de Dios, debemos mostrarnos nosotros también amigos de Dios. Así ¿Y es. cómo lo hacemos? Es eso, acercándonos a Él, conociéndolo cada vez más, que nosotros podamos tener esa relación, porque cuesta un poquito, no sé si a ustedes, ¿verdad? Lo digo yo porque A tal vez me Gonzalo cuesta seguro más. que no. Pero ¿cómo cuesta poner en contexto esa relación de amistad? Porque entre nosotros lo sentimos más fácil, pero ¿cómo voy a ser yo amigo de Dios? Exacto. Pero lo lindo es que tenemos acceso, como decía Rafa, la verdad es que Jesús hizo todo lo que necesitábamos a través de su sacrificio para que tuviéramos entrada y pudiéramos llegar, y la Biblia dice, ¿verdad?, confiadamente al trono de su gracia, y es como entra un amigo, ¿verdad? Cuando somos amigos nosotros tenemos confianza. Con confianza. No es una confianza en la que se falta el respeto a una persona, sino que es una confianza en la que yo puedo llegar y sentirme en casa, ¿verdad? Así es. O sea, yo Sí. verdaderamente es eso. Tengo amigos, la verdad es que Gonzalo es una persona que considero un gran amigo, y yo llegar a la casa de Gonzalo, para mí, yo me siento a gusto, porque tengo confianza, ¿verdad? No me paso, ¿verdad, Gonzalo? Pero
pero tengo confianza. Entonces, No le vas a abrir la refri. de eso se trata, que nosotros podamos Bien, entender. lo abre, padre. Que nosotros tengamos que entendamos este Sí. concepto, ¿verdad? La importancia que Sí. nosotros, Y- que recapacitemos, demos la vuelta y comencemos a caminar hacia. Y es tan lindo ese principio, ¿saben por qué, queridos amigos? Porque el velo se ha rasgado. Ya no necesitamos un intermediario como era el sacerdote o el sumo sacerdote, porque nos podemos acercar directamente a nuestro Creador. Y ¿saben qué? Esto creo yo que tenemos que apropiárnoslo, porque qué lindo es desarrollar una amistad con Dios, pero también qué lindo es desarrollar una relación profunda con Dios como familia. Y por eso, antes de anunciar la lectura que tenemos y los principios, Ricky, una de las cosas que hay que resaltar, creo yo, de por qué es importante que ustedes vengan a la conferencia del día de hoy y de mañana, porque creo yo que es un llamado de atención para acercarnos a Él y de manera individual, pero como familia crear una linda amistad con el Creador. Y yo siempre pienso que cuando queremos nosotros aprender acerca de familia, tenemos que ir al lugar correcto. Y el lugar correcto es la Biblia, porque Dios fue quien diseñó la familia. A veces perdemos la perspectiva y como ya miramos el tema de familia, creemos que nosotros, como que la cultura la inventó y por lo tanto nosotros podemos reorganizar el tema de la familia, pero la familia es un diseño divino y nació en el corazón de Dios. Cuando nosotros lo pensamos así, entonces, ¿a quién vamos? A aquel que la diseñó. Y hay personas que el Señor Se ha usa, preparado, ¿verdad? ajá, Han para profundizado. poder transmitirnos a nosotros herramientas que son muy prácticas. Una de ellas es una persona que para mí, pues en lo personal, es un mentor, y es el doctor Jim Burns. Él es doctor y además de todo es pastor, pero es una persona que es verdaderamente preparado en el tema de familia y no solo tiene un buen corazón, sino que es una persona súper preparada que presenta los principios bíblicos de una manera tan agradable. O sea, es impresionante, uno aprende con él y lo más impresionante es que uno aprende de él viendo modelar el carácter de Dios a través de su vida. Entonces, pues invitamos, el pastor Jim Burns va a estar con nosotros dando algunas plenarias en este congreso, así que no se lo pierda. Se lo digo de veras de todo corazón. Buenísimo. No se lo pierda. Yo siempre pienso, en algún momento nos vamos a arrepentir de muchas cosas que dejamos de hacer y una de esas es cuando nosotros no nos preparamos, porque después no tenemos las herramientas preparación correctas. viene antes, Ajá, ¿verdad? las herramientas correctas para lidiar con ciertas circunstancias que van a venir, porque siempre van a presentarse en la familia y es bueno tener la herramienta correcta, ¿verdad? Correcto. Y hoy, sobre todo en esta sociedad donde estamos muy preocupados por el hacer, pero ¿saben qué? No podemos hacer si no cultivamos primero el ser. El intelecto, la razón, Claro. el espíritu nos va a ayudar a poder hacer las cosas correctas en este mundo de hoy. Y como ayer vimos, 2 de los 6 secretos para cultivar esta amistad. Y recordando un poco a manera de resumen, el primero era mediante la conversación constante. En segundo lugar, mediante la meditación o la reflexión continua. Y hoy estaremos viendo el secreto 3, es decir, debo ser sincero con Dios. El secreto número 4, debo obedecer a Dios en fe. El número 5, debo valorar lo que Dios valora. El 6, debo desear la amistad con Dios más que nada. Pero ¿saben qué? Antes veamos qué nos dice nuestro buen amigo Rick Warren acerca del día número 12. Veamos. No hay nada más importante que desarrollar una amistad con Dios. Esa relación fue la razón por la que fueron creados, y si ustedes pierden eso, pierden el propósito de sus vidas. El primer propósito de sus vidas es conocer y amar a Dios. En el libro de los Salmos, Dios dice, yo no quiero sus ofrendas. No es lo que yo quiero, lo que quiero es que me amen. ¿Pueden oír su pasión en ese verso? Dios dice, te he hecho para que conozcas y me ames, y te doy esa capacidad. La Biblia dice, tú estás cerca de Dios y decides estarlo. No pueden inculpar a nadie. Si se sienten lejos de Dios, deberán acercarse a Él. Con este tema encontramos historias de personas a quienes Dios llama a sus amigos. Dios llama a Moisés su amigo, Dios llama a Abraham su amigo, Dios llama a David su amigo, y Dios llama a Job su amigo. Quisiera estar en esa lista. Y no solo eso, los quiero a ustedes en esa lista. Lean este capítulo, el capítulo 12, Desarrolla tu amistad con Dios, y entiendan que eso es posible. Pero esa tiene que ser la meta número 1 de sus vidas, el conocer y amar a Dios. Y cuando lo hagan, esa amistad no solo durará durante sus años aquí en la tierra, también en la eternidad. Vamos a ver entonces el secreto 3, que es debo ser sincero con Dios. La primera piedra para edificar una amistad profunda con Dios es tener sinceridad con relación a nuestras faltas y sentimientos. Dios no espera que seamos perfectos,
pero sí insiste en que seamos completamente sinceros. En algunas escrituras, ninguno de los amigos de Dios era perfecto. En la Biblia, los amigos de Dios fueron sinceros con respecto a sus sentimientos y se quejaban y discutían con Él y ponían sus decisiones en tela de juicio. Esta franqueza no parecía molestarle a Dios. Dios permitió que Abraham pusiera en tela de juicio y cuestionara la destrucción de la ciudad de Sodoma. Dios escuchó pacientemente las acusaciones de David de la injusticia, traición y el abandono. Job pudo darle rienda suelta a su amargura durante el calvario que pasó y al final Dios mismo lo defendió por ser sincero y amonestó a sus amigos por su falta de autenticidad. ¿Puede Dios tolerar esa sinceridad franca e intensa de tu parte? Por supuesto, la amistad auténtica se construye basándose en revelaciones. Lo que puede parecer un atrevimiento, para Dios es autenticidad. Dios escucha las palabras apasionadas de sus amigos. Si quieres ser amigo de Dios, debes ser sincero con Él. Comunicarle lo que de verdad sientes, no lo que piensas que deberías sentir o decir. Y ponga mucha atención lo que dice el autor. Es posible que necesites o necesitemos confesar un enojo oculto o algún resentimiento contra Dios por ciertas partes de tu vida donde sientes que Dios no te trató con justicia o te decepcionó. El resentimiento es el mayor impedimento para una amistad con Dios. El antídoto a esto es darse cuenta de que Dios siempre actúa defendiendo nuestros intereses, incluso cuando nos resulta doloroso y no podemos entenderlo. Pero expresar nuestro resentimiento y revelar nuestros sentimientos, ¿saben qué? Es el primer paso para la recuperación. Dios dejó instrucciones con respecto a la sinceridad sin tapujos en el libro de los Salmos. Un manual de adoración lleno de protestas y desvaríos, dudas, temores, resentimientos, sentidas pasiones combinadas con gratitud, alabanza y afirmaciones de fe. En ese libro se han catalogado todas las emociones. Cuando lo leas, entenderás que así es como Dios quiere que lo adores, sin ocultarle ningún sentimiento. Llegamos ahora al secreto número 4, que debo obedecer a Dios en fe. Siempre que confiemos en la sabiduría divina y hagamos todo lo que nos manda, aunque no lo entendamos, estaremos afianzando la amistad con Dios. Usualmente no pensamos en la obediencia como una característica de la amistad. Sin embargo, Jesús dejó bien claro que la obediencia es una condición para la intimidad con Él. Él dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Obedecemos a Dios no por obligación, temor o compulsión, sino porque lo amamos y confiamos en que sabe lo que es mejor para nosotros. Queremos seguir a Jesús porque estamos agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros y cuanto más de cerca sigamos, más estrecha será nuestra amistad. La verdadera amistad, nos dice el autor, no es pasiva, sino activa. Cuando Jesús nos pide que amemos a los demás, que ayudemos a los necesitados, compartamos nuestros recursos, tengamos una vida limpia, estemos dispuestos a perdonar y atraer a otros a Él. El amor nos impulsa a obedecerlo al instante. Muchas veces se nos desafía a hacer cosas grandes para Dios. En realidad, Él le agrada más que hagamos pequeñas cosas con obediencia y amor. Podrían pasar inadvertidas para los demás, pero Dios las ve y las considera actos de adoración. Las grandes oportunidades suelen venir una sola vez en la vida, pero estamos rodeados de pequeñas oportunidades todos los días. Podemos alegrar a Dios hasta con actos tan sencillos como decir la verdad, ser generosos y animar a los demás. Dios atesora estos simples gestos de obediencia. Wow, tremenda lectura donde hemos aprendido dos principios esenciales y fundamentales. En primer lugar, lo que define una auténtica relación de amistad es la sinceridad y en segundo lugar, en relación a nuestra amistad con el Creador, es la obediencia. Creo yo que estos dos lineamientos básicamente son el fundamento, son la base para entablar una plena comunicación con el Creador, no porque Él esté lejos, ya lo hemos aclarado, queridos amigos, sino porque Él está esperándonos con los brazos abiertos para que nos acerquemos a Él, pero no a medias tintas, no intentando engañar al Creador, no comprando favores de Él o queriendo matar la conciencia dando millares de carneros o holocaustos para tapar mi falta, para tapar mis dificultades, mis tribulaciones y mis pruebas, sino que nos acerquemos en primer lugar con sinceridad. Y esa es la base de la amistad, queridos amigos. Yo no sé qué piensan ustedes. Y ¿sabes qué me hizo clic? Ahora que estábamos leyendo, que le obedezco a Dios porque lo amo, ¿verdad? Porque lo amo profundamente.
y porque confío en Él, aunque las cosas que sobrevengan a mi vida, para mí parecer no sean como las mejores o las que me merezco, pero sí es lo mejor para mí que Dios tiene. Entonces le obedezco porque, bueno, en cierta forma, porque lo amo tanto, ¿verdad? Y yo les contaba anteriormente que así era como yo obedecía a mi papá, por ejemplo. Nunca le mentía porque pues lo amaba tanto que no era capaz de mentirle, ¿verdad? Pero no todos tenemos una relación así con nuestro Padre terrenal que se pueda traducir a una relación con Dios. Pero sí tenemos un Padre que nos ama profundamente, que no falla, que es el mejor Padre del mundo. Y con Él, si te cuesta obedecer a Dios, habría que como ver cómo está ese grado de amor y confianza que le tienes. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Y por eso creo yo que la sinceridad y la obediencia son dos patrones fundamentales. Y les comparto, Rafa, Ricky, un testimonio interesante de Sandra Rodríguez, quien dice que la decisión que ha tomado es dar gracias a Dios por todo, leer su palabra en segundo lugar, pedir perdón y acercarme a Él confiadamente, no solo como hija, sino también como amiga. Pero para llegar a eso hay un proceso que Rick Warren nos está dando las pautas. Las pautas son ser sinceros y, en segundo lugar, ser obedientes. Y amigos, qué importante esa parte de la sinceridad. Me encanta cuando le dice darle gracias a Dios. Tal vez voy a hablar de mi perspectiva, porque a veces uno dice, sí, gracias a Dios por la comida, por ejemplo. Y es como... Algo mecánico, casi. Se va transformando. Y ni siquiera nos la creemos. En el sentido de ser sinceros y decir, Señor, o sea, si no fuera por la providencia tuya, yo no estaría comiendo. Si no fuera por tu gracia, yo no podría hablarte a ti. Y tener esos momentos de agradecimiento real y profundo, que yo lo asocio con la sinceridad en la adoración que tengamos con el Señor, ¿verdad, amigos? Tanto para confesar nuestros pecados, como para adorarlo, para simplemente compartir. Es tan rico. Yo, de hecho, tengo una banda de amigos muy cercanos que nos decimos, es rico no tener que pretender, ¿verdad? Y tener que hacer como que es uno y, no, es que bendiciones, hermano, que Dios lo bendiga, claro. Sino que... Puede ser vos. Ser vos y ser así con Dios. Y no cruzar la línea, porque cuando uno tiene que ser sincero, tampoco cruzar la línea de ser abusivo. O sea, estás hablando con el creador del universo. Así es. Pero con esa sinceridad. Y con lo que tú decías, Maki, de la obediencia, a mí me caló, porque sí me hacía un poquito de ruido ese tema de que si me aman, me van a obedecer. Así como, suena algo como condicional, ¿verdad? Hasta que una vez, ustedes, yo me recuerdo, estaba en el carro con mi hijo Juan Esteban y andaba un poco insistente en no hacer lo que le estaba diciendo. Y le digo, Juanes, tienes que entender, o sea, yo te amo. Yo nunca voy a hacer nada para tu detrimento o para que te vaya mal. Así es. Pero tú tienes que creer y confiar que yo te amo. Porque mi hijo, le decía, yo sé más y mejor que tú. Obedecer. Si tú me amas, me vas a obedecer. Y en ese momento solo siento que el Espíritu Santo me dice, pues sí, cabal. Así es. Es verdad, Rafa. Y yo me quebré. Qué lección, qué lección. Y la verdad me quebré porque ese es el amor del Padre que dice, me ama tanto y sabe más y mejor que mí. Es como, no te hagas bolas. O sea, así como mi hijo, 4 años, no me entenderás la dimensión de ciertas cosas. Y yo no puedo entender las dimensiones de Dios y es, puede ser porque lo amo y sé que me ama. Claro. ¿Y te imaginas que no hubieran ese tipo de códigos en el lenguaje de Dios con su criatura? Estaríamos disparando para todos lados sin saber qué es lo que Dios exige de nosotros. Y yo no sé, tu banda, si está Nicky Cruz o lo que... ¿Banda de qué, verdad, amigos? No de pandilleros. Pero es esto, ¿verdad? Los códigos del lenguaje de Dios nos ayudan a nosotros a saber cuáles son los medios, pero también cuáles son los fines. Y hoy estamos viendo 2 medios que son fundamentales para un fin. El fin es la amistad genuina con Dios, pero para eso tiene que haber sinceridad y tiene que haber obediencia, Ricky. Es bien interesante porque cuando Dios nos pide a nosotros algo, siempre tenemos que mantener en mente que lo hace porque nos ama y porque quiere lo mejor para nosotros, como decía Rafa. Y entonces en ese momento nosotros comenzamos a confiar y decimos, ok, a veces no entiendo bien, Señor, pero lo voy a hacer porque sé que al final esto es lo mejor para mí. Correcto. Y hablando aquí de lo de la sinceridad, porque Dios dice que no espera, me gustó mucho cómo lo pone el autor, dice, Dios no espera que seamos perfectos, pero sí insiste en que seamos completamente sinceros. Si nosotros lo leemos así, no entendemos lo que estamos platicando ahorita, entonces diríamos, es que Dios, ¿y por qué Él quiere que nosotros seamos? ¿Verdad? Es como, es que Él demanda. Pero lo interesante es que Dios no quiere algo para Él, sino que Él sabe que nosotros lo necesitamos. Correcto. Y cuando nosotros no somos sinceros, no podemos alcanzar misericordia, no podemos alcanzar salvación, porque tenemos que recordar que es cierto, Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros y Él desea que todos procedamos al arrepentimiento. Pero la salvación entonces no es
implícita para todos solo porque Dios murió, porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que pedir perdón para poder tener acceso Correcto. a esa salvación. Entonces, cuando Dios nos pide a nosotros que seamos sinceros y que confesemos delante de Él nuestras faltas y nuestros pecados, es porque Él quiere darnos lo mejor. Y lo impresionante es que yo no sé por qué ustedes, pero Dios de todos modos lo sabe y cómo cuesta reconocerlo Así delante es. de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Pero así que cuando el Señor nos pide a nosotros que seamos sinceros, que nosotros confesemos nuestro pecado, recordemos que no es un Dios que está diciendo que hasta que no me lo digas, no voy a estar contento. No se trata de eso. No. Dios lo que nos está diciendo es, tú tienes que hacerlo para que entonces yo pueda entrar en escena y pueda obrar a tu Y favor. lo que Dios anhela en nuestro corazón, ¿saben por qué? Porque Él sabe cómo piensa usted y cuáles son las intenciones del corazón mismo. Creo que, Rafa, si nos ayudas, porque es un buen tiempo para orar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, pero también para que nosotros, como toda la comunidad, podamos ser receptores de estos dos principios, sinceridad y obediencia. Acompáñenos a orar, amigos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por este privilegio, Señor, que a veces no logramos dimensionar de amarte, Padre, Señor. Hoy vinimos, Señor, a pedirte que nos enséñanos a ser amigos, Señor. Enséñanos a ser aquellos que puedan hablarte, Señor, desde su corazón, Señor, no tratando de poner palabras religiosas, sino de simplemente derramar nuestro corazón, Señor, derramar nuestra mente ante ti, Señor, sabiendo que podemos llegar confiados a ese trono de gracia, Señor, para buscar ese oportuno socorro en cualquier situación. También, Padre, te pedimos que aumente nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor, como decía Pablo, para obedecerte en fe, Señor. Obedecerte sabiendo de que, aunque no entendamos, aunque no veamos, nuestra confianza no está puesta en los actos ni en los hechos, sino en ti, Señor. Queremos ser esa luz, Señor, que tú nos mandaste a hacer en este mundo, Señor, esa luz que viene de ti y solo podemos reflejarla, Señor. Te pido, Señor, que realmente nos ayudes a crecer cada día más, un poquito más, en intimidad, en amistad contigo. Te amamos, Jesús, te adoramos, te entregamos todo lo que somos. En tu nombre oramos. Amén. Vaya con Dios. Como diría nuestro buen amigo, no Ricky Chacón, sino Ricky Marroquín, lean jóvenes para volver, Maki, a la lectura del día. Así es, y vamos a ir al secreto 5. Debo valorar lo que Dios valora. Esto es lo que hacen los amigos. Se interesan en lo que la otra persona considera importante. Mientras más amigo seas de Dios, más te importará lo que a Él le importa. Más nos afligirá lo que a Él le aflige. Y más nos alegrará lo que a Él le agrada. Pablo es el mejor ejemplo de esto. Los planes de Dios eran los suyos y se apasionaba por las mismas cosas que le apasionaban a Dios. Pedía que le aguantara la tontería de estar tan preocupado por los corintios, porque se debía a la pasión de Dios quemándole por dentro. David sentía lo mismo, la pasión por la casa de Dios lo consumía y sentía que los que insultaban a Dios también lo insultaban a él. ¿Qué es lo que más le importa a Dios? La redención de su pueblo. Quiere hallar a todos sus hijos que se han perdido. Jesús vino al mundo por ese motivo principal. El hecho más preciado para Dios es la muerte de su hijo. Lo segundo más valioso es cuando sus hijos comparten esa noticia con otros. Si somos amigos de Dios, nos deben importar todas las personas a nuestro alrededor, porque también le preocupan a Dios. Los amigos de Dios les hablan a sus amigos acerca de Dios. El secreto número 6 que nos comparte Rick Warren es este: debo desear la amistad con Dios más que nada. Y nos vuelve a recordar que los salmos están repletos de ejemplos de este anhelo. David deseaba con pasión conocer a Dios por encima de todo. Usó palabras como anhelo, ansia, sed, hambre. Anhelaba a Dios. Dijo, de hecho, solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. En otro salmo también expresó: tu amor es mejor que la vida. La pasión con la que Jacob deseaba la bendición de Dios en su vida fue tan intensa que luchó toda la noche en el campo con Dios y le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. La parte más llamativa es que la historia es de que Dios es todopoderoso, lo dejó ganar. Dios no se ofende cuando luchamos con Él, cuando este encuentro requiere de un contacto personal, y eso también nos acerca a Él. También es una actividad apasionada y a Dios le encanta cuando estamos emocionados con Él. Pablo fue otro hombre entusiasmado por su amistad con Dios. No había nada más importante, era prioridad.
era el enfoque único, la meta principal de su vida. Dios usó a Pablo de manera tan grande justamente por esta razón. Lo cierto es que estás tan cerca de Dios como tú lo deseas. La amistad íntima con Dios es una opción, no es una casualidad. Debes tener la intención de buscarla. ¿Realmente la quieres? ¿Más que a cualquier otra cosa? ¿Cuánto vale para ti? ¿Vale la pena que dejes otras cosas para conseguirla? ¿Merece el esfuerzo que tendrás que hacer para desarrollar los hábitos y destrezas necesarios? Y escuche muy bien lo que dice el autor. Quizás en el pasado Dios te haya apasionado, pero has perdido ese fervor. Era el problema que tenían los cristianos de Éfeso. Habían dejado su primer amor. Hacían lo correcto, pero por obligación y no por amor. Si solo has estado cumpliendo con gestos espirituales, no debería sorprenderte si Dios permite el dolor en tu vida. La aflicción es como el combustible de la pasión. Refuerza la energía intensa que normalmente no tenemos, pero que necesitamos para realizar cambios. C.S. Lewis dijo, el dolor es el altavoz de Dios. Dios nos despierta del letargo espiritual mediante el dolor. Nuestros problemas no son un castigo, son los despertadores que usa un Dios cariñoso. Él no está enojado con nosotros, está apasionado con nosotros y hará lo que sea necesario para que volvamos a tener comunión con Él. Pero hay una manera más fácil de reencender tu entusiasmo por Dios. Comienza pidiéndole a Dios esta pasión y continúa pidiéndosela hasta conseguirla. Haz esta oración durante el día. Querido Jesús, lo que más quiero es conocerte íntimamente. Dios le dijo a los cautivos en Babilonia que cuando lo buscaran en serio y de todo corazón, Él se aseguraría de no defraudarlos. Tu relación más importante, nos dice el autor, y es que no hay nada, absolutamente nada más importante que cultivar la amistad con Dios. Es una relación que durará para siempre. Pablo le dijo a Timoteo, algunos de estos individuos se han apartado de lo que es más importante en la vida, conocer a Dios. ¿Te estás perdiendo lo más importante de la vida? Puedes hacer algo al respecto ahora mismo. Recuerda, es tu decisión. Estarás tan cerca de Dios como tú lo quieras. Wow, excelente lectura que nos invita a Warren a reflexionar con estos dos principios de los cuales tenemos que destacar. En primer lugar, valora lo que Dios valora y en segundo lugar, desea con profundidad ser amigo del Creador más que nada. Y ¿saben qué? Cuando el autor trae a colación lo que estaba aconteciendo con la iglesia de Éfeso en el finales del siglo I, una iglesia que por cierto era sana en la enseñanza de las Escrituras, se oponía a las obras de los nicolaitas y diríamos modernamente era una iglesia que funcionaba bien, sin embargo habían perdido su primer amor, es decir, las correctas motivaciones de por qué hacen las cosas. Ese amor que implica sinceridad, ese amor que implica valorar lo que Dios valora, ese amor que implica precisamente anhelar la amistad con el Creador. Y por eso hago la pregunta a ustedes, queridos amigos, a ustedes también. ¿Qué tanto estamos funcionando mecánicamente en nuestra vida de fe? ¿Qué tanto usted y yo funcionamos bien porque pues decimos que vamos a la iglesia, adoramos, vivimos religiosamente todas las acciones que se estilan en la vida cristiana? Pero la verdad, en lo más profundo de nuestro corazón, estamos desconectados, estamos poco apasionados, no estamos como cuando iniciamos nuestra vida de fe. Si es así, es buen tiempo para acercarnos a Él, para valorar la amistad que es profunda, pero también para valorar lo que Dios valora y de esa manera reactivar la llama del Espíritu, el fuego de la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras acciones. Lo leímos anteriormente en el libro de Elimina la prisa de tu vida, ¿verdad? Que la prisa es el enemigo del Espíritu, ¿verdad? Y en esta vida tan corre que vivimos, como decís, es muy probable que estemos haciendo las cosas mecánicas. Y no sé si ustedes sienten que por dentro se van secando un poquito, ¿verdad? Porque cuando uno está apasionado con Dios, se siente vivo, lleno de vida, siente que nada es imposible y tiene mucha pasión por todo, ¿verdad? Pero cuando te empezás a secar así, empezás a sentir, ay, tengo que ir a la iglesia. Ay, otra vez este tema ya lo vimos un montón de veces. Entonces, cuando pasa eso, yo creo que ahí viene la parte de la sinceridad que estábamos hablando antes. Hay que ser sincero con Dios y hay que decirle, me siento así, puedes reavivar mi espíritu nuevamente, puedes ayudarme a conectarme nuevamente contigo. Yo sé que estás ahí, pero yo me alejé. Y recordémonos también las prioridades, ¿verdad?
primero está Dios. No está primero mis hijos, primero mi esposo, primero Dios, luego mi cónyuge, luego mis hijos, luego el trabajo, los amigos, las relaciones y de última la iglesia. Pero primero está Dios. Esa relación con Dios es más importante que tu relación con tu cónyuge, porque a veces la gente pues la está pasando mal con su pareja y el mundo se les acaba. Pero lo primero es Dios, ¿verdad? Entonces regresemos a ese orden para que nuestra vida se ordene también. Es regresar al redil, así es. Súper valioso lo que tú dices, Maki. Y yo quería regresar a un concepto que nos decía Ricky al principio del diseño de Dios, ¿verdad? Y por eso somos hechos a imagen y semejanza de Él. Pensemos cuando estamos en nuestra relación, para los que estamos casados, a veces hay momentos donde vamos a decir, se enfría la relación. ¿Y qué hay que hacer? Sí. Ser intencional. Mira, vamos a dejar a los niños con los abuelos y nos vamos a ir tú y yo para reconectarnos, ¿verdad? Para estar nuevamente. Vamos a tomar, yo con mi esposa tenemos dates todos los viernes. Es un momento intencional de estar juntos. ¿Cuánto más tenemos que hacerlo con nuestro Padre Celestial? O sea, y puede ser que uno sí haya caído en esa parte rutinaria, que se enfrió la relación. Y no es para dejarla, es para ser intencional. Todo el gran concepto de lo que Rick Warren nos está comentando acá es, tengo que ser intencional. Tengo que ser intencional para anclarme a Él. Y amigos, yo pienso que hay varios elementos que podemos hacer, los nos han compartido en las redes, pero tal vez los dos principales es orar, aprender a orar, aprender a relacionarme realmente con el Padre. Y lo segundo, el estudio de la Biblia. O sea, es conocerlo a Él. Uno se refleja, no leer la Biblia para decir que me va a beneficiar hoy. Que puede ser que mucho te beneficie, pero el objetivo no es el beneficio, es conocerlo a Él y anclarte a Él. Y entonces, cuando uno comienza con esto, y lo que decía Maki, y hacerlo en comunidad. O sea, naturalmente, puedes hacerlo solo en tus momentos de intimidad con el Padre, pero también con amigos, en un GPS, con tu familia. Y comenzar a vivirlo y a vivirlo. Y algo que nos ha emocionado con Ana y mi esposa es que tenemos un cuaderno de promesas y palabras de Dios. Entonces los vamos escribiendo según vayan surgiendo y a veces hay respuesta, a veces han quedado más en la espera y demás. Y cuando uno tiene esos momentos un poco de bajón, ¿qué hacemos? Lo volvemos a leer. Decimos, si Dios siempre estaba acá. Una recomendación que le damos a las parejas casadas usualmente es, vuelve a ver todas las fotos del noviazgo y de la boda. ¿verdad? Porque eso revive el amor, ¿verdad? ¿Te acordás de esto? Qué lindo hacer eso con nuestro Padre Celestial. Y no ande diciendo qué gasto, ¿verdad? Porque... o qué flaca que estaba. Así, no, es para recordar el amor. Está buena. ¿Cuánto pelo que tenía Ricky? Cuando tenía pelo, Ricky. Cuando tenía pelo. Ha sido un muy buen amigo. Entró la primera vez a nuestra casa cuando nos conoció y vio las fotos de cuando nos casamos, Evelyn y yo. Y dice, aquí está Evelyn en su primer matrimonio. Pero, y es que aquel con la gran melena, ¿verdad? Sí. Para los que no sabían, no nací pelón. O sea, eso sucedió con el tiempo. Pero, miren, es bien lindo, la verdad, el entender esto y todo lo que decían ustedes verdaderamente es tan importante. Y Maki decía algo y usaba un término, y es prioridad. Es que miren, cuando uno habla del primer amor, ¿verdad? Cuando se le habla a la iglesia de Éfeso y se le dice, porque tengo contra ti que perdiste tu primer amor, no es un primer amor en orden de números, sino que es en prioridad, ¿verdad? Y es que perdiste la prioridad, ya no soy tu prioridad. Y cuando nosotros pensamos en prioridades, a veces nos juega un poco en contra el que queremos poner las prioridades en el orden que nosotros sabemos que deberían estar. ¿A qué me refiero? Si yo le pregunto a usted, ¿cuáles son sus prioridades? Le aseguro que usted piensa, o sea, yo sé que debería ser Dios, y las ponemos en orden. Pero probablemente no estén siendo reales esas prioridades. ¿Cómo podemos nosotros averiguar si verdaderamente es una prioridad? Y es cuando nosotros estamos dispuestos a asignarle valor a algo. O sea, cuando yo valoro mi relación con Dios, eso significa que yo le voy a asignar, como decía Rafa, o sea, voy a hacer algo intencional para tener esa relación con Dios. No es solo saber que Dios es lo más importante, sino, ¿será que realmente está siendo lo más importante? ¿Cómo lo miro? ¿Será que estoy invirtiendo, o sea, mi tiempo, estoy invirtiendo mis recursos, estoy invirtiendo lo que yo soy para tener una relación con Dios? Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, y la recomendación sería, no piense así como que, ¿verdad? Yo sé que esas son las que debería tener. Piense, y yo les recomiendo muchísimo, y con Evelyn, mi esposa, nos gusta mucho recomendárselo a todas las personas con las que nosotros tenemos la oportunidad de platicar, y es, siéntese y escriba una lista de sus prioridades al día de hoy. Y sea honesto, y diga, ¿cómo están mis prioridades? Y se va a dar cuenta que muchas veces no están en el lugar que deben estar. Entonces lo que significa es, ok, voy a hacer una diferencia, voy a comenzar a hacer un cambio intencional y comience a asignarle el valor que merece, ¿verdad? Es que
¿verdad? Miren, en Amós, en el capítulo 3, se nos dice algo que es bien interesante. Dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Claro. A mí me gusta mucho. Es una escritura Sí. que para mí ha sido muy significativa porque es eso. O sea, Dios sí, es que Dios, genial, ahí está, pero ¿será que estoy de acuerdo con Dios? ¿Será que verdaderamente puedo caminar con Él porque estamos de acuerdo? Entonces, a mí me ayuda mucho a reflexionar en mi relación con Él. Y es una decisión, es intencionalidad y es demostrar con hechos concretos que realmente estamos conectados con el Creador. ¿Y saben por qué? Porque Éfeso no es que no haya tenido formación, no es que no haya tenido instrucción. Es más, tuvo a Pablo, tuvo a Timoteo, Claro. tuvo a Juan. Como dirían por allá, por mi tierra, allá en Chile, palabra hubo. El problema es que con el tiempo las personas comenzaron a apagarse, las motivaciones, aún teniendo conocimiento bíblico, no eran las correctas. ¿Por qué? Porque cada ida a esto se cultiva como la amistad y se cultiva con sinceridad, se cultiva obedeciendo a Dios, se cultiva valorando lo que Él valora, se cultivan, ¿saben cómo? Anhelando desear una amistad genuina. Y ¿sabes qué? Estaba pensando, ¿no? Que a veces hay cosas que nos separan de Dios, y nosotros nos alejamos de Dios, pero esa sinceridad es la que nos vuelve a acercar. Por ejemplo, a mí me pasó que yo pues me enfermé de cáncer, ¿verdad? Y pensé que la cuota de cáncer en mi familia ya estaba completa. Y cuando mi papá se enfermó de cáncer, me enojé un poco con Dios, te voy a ser sincera. Me enojé con Dios porque dije, yo pensé que con mi cuota de cáncer estábamos cubierta toda la familia, ¿verdad? Y me enojé con Dios, pero al tiempo recapacité, ¿verdad? Me di cuenta de eso porque no me había dado cuenta. Cuando me di cuenta y me sinceré con Dios y le dije, estoy enojada por esto, porque mi papá, ¿verdad? Y a tiempo volví a conectarme con Dios nuevamente y a tener esa amistad, porque esa amistad fue la que me ayudó y me sostuvo cuando mi papá partió, cuando mi papá murió, ¿verdad? Porque si yo no me hubiera sincerado en ese tiempo, Gonzalo, lo más probable es que si le agregábamos una gota más al vaso, ¿verdad?, ya me hubiera decepcionado completamente, supuestamente, de Dios. Así es. Entonces, hay pequeñas cosas que pasan en nuestra vida que nos van separando de Dios. Pero no porque Él se movió, sino porque nosotros supuestamente creemos que lo que nos sobrevino no lo merecíamos o no era... no, ¿por qué? ¿Verdad? Así es. Eso es una realidad. Y por eso queremos preguntarle a ustedes, queridos amigos, ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes están peleados con Dios en este día porque han considerado que cierta práctica, cierta acción, cierta realidad ha sido injusta? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el primer amor y las correctas motivaciones por hacer lo que nos corresponde? ¿Cuántos de nosotros tenemos que volver como el hijo pródigo y ser sincero con el Padre? Padre, he pecado contra ti. ¿Saben por qué? Porque el Padre anhela recibirnos, anhela vestirnos con las mejores vestiduras, anhela colocarnos el anillo para darnos identidad, anhela abrazarnos y recibirnos nuevamente. ¿Para qué? Para que recobremos ese primer amor que era el llamado a la iglesia de Éfeso. Maki, ¿qué tal si oramos para que realmente podamos adquirir sabiduría y volver a tener las correctas motivaciones para desarrollar una genuina amistad con Dios? Así es, y vamos a pensar en esta última frase que nos dice Rick Warren, que dice, estás tan cerca de Dios como quieras estar. Así que, Padre, hoy esta lectura nos hizo reflexionar tal vez un poquito sobre que sin querer tal vez nos hemos desconectado, estamos en la prisa diaria, ya no tenemos ese primer amor como el día que te dejamos entrar en nuestro corazón. Así que hoy te pedimos que vuelvas a encender la llama de la pasión en nuestro interior. Ese anhelo por leer tu palabra, ese anhelo por congregarnos, ese anhelo por que tú seas la prioridad en nuestra vida. Y si tú eres una persona que jamás ha hecho te has acercado o has dejado que Dios entre en tu corazón, hoy quiero hacer esta oración para darte esta oportunidad. Y podemos decirle, estoy cansado de caminar solo por la vida. Padre, yo estoy agotado, Dios. Así que te pido que hoy entres a mi corazón, que seas la prioridad número uno, que gobiernes mi vida, que tomes el timón de mi vida. Y reconozco que soy un pecador y que necesito un Salvador. Reconozco que Jesús murió en la cruz por mí, que murió por mis pecados y aún sabiendo quién soy yo, decidió dar su vida por mí. Y reconozco que después de morir, resucitó y está sentado a la par de Dios, Padre. Te pido que
escribas mi nombre en tu lista de amigos, Padre, que me incluyas en tu familia y que de ahora en más yo pueda decir, mi Padre es Dios. Pertenezco a esta familia espiritual. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se ha acabado el tiempo como si nada. Hoy voló un programa buenísimo. Hemos sido desafiados. En breves segundos, mi querido Rafa, qué bueno compartir contigo. Igualmente con todos ustedes en la comunidad, la verdad que es un privilegio ser amigos de nosotros, pero qué lindo que el centro de nuestros amigos pueda ser el creador del universo. Maki. Bueno, te recuerdo que tú puedes estar tan cerca de Dios como quieras. Así es. Yo solo Maki. quiero recordar, ya que hablamos acerca de la iglesia de Éfeso, y es eso. Jesús lo que nos dice es, reconoce de dónde has caído y comienza a hacer las primeras obras. Y eso se trata, reconocer de dónde hemos caído y comenzar de nuevo, ¿verdad? Hacer aquellas cosas que harán al Señor. Así que animémonos, tomémonos de la mano del Señor y recordemos esta promesa. Acérquense a Dios, ¿saben por qué? Porque Él se acercará a ustedes. Por eso, al unísono, todos le decimos, no vaya solo, ni mucho menos mal acompañado, sino más bien, vaya con Dios. Nos encontramos, hasta la próxima.